¿Qué tal? Mucho gusto. En este video se hará la explicación y presentación del trabajo titulado ¿Es este un buen día para las plantas? Una forma tecnológica y simple de revisar el ambiente de cultivos de interior. Bueno, los autores se muestran en pantalla. Es la doctora Coral Martínez Nolasco, el doctor José Guadalupe Zavala Villalpando, el doctor Juan José Martínez Nolasco y su servidor Armando Figueroa Martínez. Bueno, todos pertenecemos al Instituto Tecnológico de Celaya, en México. Y bueno, iniciaremos hablando sobre el abstract de este trabajo. Este trabajo pues se pregunta si es posible que nosotros sepamos si un lugar es bueno para que nuestras plantas crezcan y solo observando los datos del ambiente. Para responderlo pues se desarrollaron 3 herramientas básicas usando información real de un cultivo hidropónico de acelga. Y pues este cultivo se desarrolló en un ambiente controlado, donde las variables que se controlan son la temperatura, la luz, la humedad y el dióxido de carbono. Con estos datos pues se crearon indicadores que permiten clasificar los días como buenos, aceptables, poco favorables o en algún otro espectro. Y así pues ver el crecimiento de las plantas. La idea es que tanto productores como estudiantes e investigadores pues puedan usar este tipo de herramientas o información que nosotros proponemos para tomar mejores decisiones, cuidar los recursos como vienen a ser la luz y la electricidad y pues acercarse de manera práctica al conocimiento sobre el ambiente y los cultivos. Pues iniciemos con una breve introducción, lo que debemos saber de inicio. En los cultivos con cámaras de crecimiento, que básicamente es un espacio aislado, donde se controlan factores como pueden ser, en este caso, la luz, la temperatura o la humedad y el CO2. Todo esto se controla pues para favorecer algunos aspectos como puede ser la fotosíntesis, pero no necesariamente solo la fotosíntesis. Puede ser para hacer análisis sobre cómo afectan estos factores al crecimiento de las plantas, a su forma, entre otros pues parámetros de las plantas y de nuestros cultivos. En este caso, pues se utilizan sensores que registran estas variables que mencioné. El reto principal no solo es medir, sino cómo vamos a interpretar estos datos, pues para saber si las condiciones son pues buenos para nuestro cultivo, es decir, que nuestro cultivo pues va a crecer en óptimas condiciones y va a ir siendo cada vez más grande. Pues para esto entonces nosotros empleamos los indicadores que proponemos. Uno pues ya es muy utilizado, que es los grados días crecimiento, GDD, y básicamente es como medir el calor útil que recibe la planta, es decir, qué tanta parte del calor que está recibiendo o de la temperatura en la que está la planta está ayudando a que crezca. Y otro indicador pues es la eficiencia ambiental. En esta pues se evalúa si coinciden la temperatura y la iluminación óptimas, es decir, si yo tengo una buena temperatura pero una mala iluminación, pues no es muy bueno a grandes rasgos el escenario en el que estoy trabajando con mi cultivo. Entonces el tercero es un índice de calidad del fotoperiodo. Este analiza qué cantidad de luz recibe el cultivo, si esta es estable, es decir, si no estoy teniendo más, menos luz y así variaciones a lo largo del tiempo. Y finalmente una duración de la luz dentro del rango ideal, es decir, qué tanto tiempo la luz a lo largo del día si es la que necesita mi planta. Y bueno, estos indicadores pues permiten identificar los días realmente buenos para el cultivo y así detectar cuándo mejorar la iluminación o la temperatura. Pero bueno, continuando pues con esto, es también conveniente decir por qué todo ello es importante. En primera, pues transformar los datos en información útil siempre nos ayudará a tomar unas mejores decisiones, es decir, si yo necesito bajar la temperatura o aumentarla, ponerles más luz, si tengo algún cortocircuito en mi iluminación y por ello está teniendo variaciones, pues nos ayudaría este tipo de indicadores. Nos ayudaría a reducir pues nuestro consumo eléctrico al nosotros darnos cuenta cuándo sí es necesario encender las lámparas y cuándo no. También nos permite descartar qué factores ambientales son los que están provocando enfermedades. Los grados de crecimiento pues nos indicarán cuando ya la planta alcanza una madurez suficiente, y es decir, por más calor que yo le esté suministrando, ya no veré un gran crecimiento. Entonces pues nos ayudaría también a ahorrar energía.
y preparar el camino pues hacia una automatización, ya con sistemas que automáticamente sepan si debo de poner más iluminación, si debo de cambiar mi aire acondicionado o si debo de hacer un riego yo automáticamente. Y pues con todos estos indicadores pasamos de ser simples observadores a convertirnos pues en quienes cuidan, entienden y nos podemos anticipar a las necesidades que tiene nuestro cultivo en interiores. Ahora pasando a lo que son los fundamentos teóricos, pues tenemos que hablar sobre factores esenciales. En este caso pues vamos a considerar nosotros luz, temperatura, humedad como los principales, y el CO2 pues es algo más complementario, aunque no deja de ser importante. Y bueno, mencionar que pues para todo esto se tuvo que hacer una recopilación de qué características tiene el cultivo, y aquí solo por mencionar alguno pues nos dimos cuenta que la acelga es una planta tipo C3, necesita temperaturas de bajas a moderadas y pues una buena iluminación. También este tipo de plantas pues es característico debido a la forma en que genera pues todo el proceso de su fotosíntesis. Aquí pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero es básicamente un proceso donde con luz, el CO2 y el agua se produce glucosa y se libera oxígeno. Y todo esto pues tiene que ver con lo que nosotros conocemos como clorofila. Y bueno, pasando a qué problemas tenemos, pues tenemos que esta planta, si tiene un frío extremo, se detiene el crecimiento. En este tipo de cultivo, por el contrario, si tenemos un calor excesivo, vamos a generar un estrés y esto podría evitar que crezca de manera adecuada. Y finalmente, pues la humedad alta favorecería ciertas enfermedades. Y bueno, ya llegando a la parte de lo que es los indicadores pues clave del estudio, vamos a hablar sobre los indicadores. El GDD, como dijimos, pues mide el calor útil acumulado para el desarrollo, y aquí podemos ver que es la temperatura máxima más una temperatura mínima. Se sacaría el promedio de esta suma y básicamente se le restaría una temperatura base. Esta temperatura base pues depende de cada cultivo, no sería el mismo en nuestro caso que en algún otro tipo de cultivo. Después tenemos la eficiencia ambiental. Esa es un indicador mucho más sencillo, es solamente el porcentaje de las horas del día con una temperatura e iluminación óptima al mismo tiempo. Y llegamos al IQF. El IQF, como vemos aquí en esta fórmula o en esta ecuación, es básicamente nosotros ponderar la cantidad de luz o sí, de fotones en este caso, o de rango fotosintético ideal medio, restar la variación que hay de esa cantidad de iluminación a lo largo del día, y finalmente qué proporción ha estado dentro de lo ideal, y esto sí, sumarlo porque nos beneficia. Entonces pues con todo esto podríamos evaluar la calidad lumínica y comparar qué días del cultivo han sido buenos o qué días del cultivo han sido malos, y de esta manera darnos una idea. Y pues para finalizar, aquí tenemos una diapositiva de cómo es el flujo de todo este proceso. Básicamente se tiene una cámara de crecimiento donde los datos se están recopilando constantemente. Estos datos se pasan y se hace el cálculo de los grados de día de crecimiento, y después se pasa al cálculo de la eficiencia ambiental. El pues indicador más complejo es el cálculo del IQF. Todo esto llegaría aquí y finalmente pues se le daría una clasificación diaria dependiendo del IQF. El IQF, pues el mejor escenario que tengas a lo largo de tus datos históricos, sería un indicador del verde y sería el 100% de lo correcto. Después tendríamos una eficiencia del 60 en amarillo y del 30 en rojo, y de esa manera pues podemos ir clasificando nosotros con este procedimiento y estos indicadores el funcionamiento de una cámara de crecimiento automatizada. Y bueno, pues si desean conocer más sobre este trabajo, pues los invito a que consulten el artículo, en el está más detallado todo este proceso y de manera